en el libro de San Marcos 5, 1, hermano. Amén. Cuando lo tengan, díganme un amén, por favor. Esta palabra es algo tan importante que Jesús nunca lo pasó por alto donde quiera que anduvo. Amén. Póngase de pie para leer el primer versículo, por favor. Marcos 5, 1 hasta el 13. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo. Y aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Santísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: ¿sabe este hombre, espíritu inmundo? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdo paciente. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso, y sabiendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, una vez más ante tu presencia, Señor, te pido, Dios misericordioso, en este mismo instante, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que entres y que trabajes y que empieces a fluir en mis labios, en mis oídos, en mis mentes, para hablar de tu palabra. Que para eso he venido, Señor. No he venido, Dios, a otras cosas. Para eso me he parado en este lugar. Porque el que no da gloria a Dios, cuidado del que no da gloria a Dios. Cuidado del que no habla de la palabra de su Padre. Para eso fuimos enviados, para eso fuimos hechos, y para eso desde la fundación del mundo hemos sido señalados por el Padre Dios, para hablar de su promesa y de su palabra. Así sea, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Siéntese, hermano, por favor. Dice la Biblia, voy a hablar de un hombre que la palabra de Dios dice que andaba en los sepulcros y andaba dando voces, gritos despavoridos, y atado de manos con cadenas griegas, dice el Señor, y se hacía daño, se golpeaba con las piedras. El hombre estaba endemoniado. Amén. Pero cuando sintieron los demonios que alguien se acercaba, sintieron el peligro. ¿Y qué dice la Biblia que pasó, hermano? La Biblia dice que se arrodilló delante de Dios Padre y Todopoderoso. Amén. Dice la Biblia que nadie puede resistirse a la presencia de Dios. Todo lengua y todo rodilla se doblará. Amén.
Entonces, si alguien no se quiere postrar en la presencia de Dios Padre, ¿qué creen que pasa? Está en contra de Dios Todopoderoso. Si alguien baja la mirada y no puede caminar mirando hacia el cielo, es porque está en contra de Dios Todopoderoso. Hace mucho tiempo atrás escuché a un predicador diciendo: nunca camines con la mirada hacia abajo y nunca camines con la mano. Siempre levántate y dale la gloria a Dios en cada momento y en cada instante. Siempre levanta la mirada y empieza a mirar al cielo donde está el Padre Todopoderoso. Porque si te miras hacia abajo y si caminas bien cortado, estás mirando donde está Satanás allá en lo profundo. Así dice la Biblia. En las profundidades habitan los espíritus inmundos y espíritu y hueste demoníaco. ¿Sí, hermano? Dice la Biblia que este hombre se hacía daño, se lastimaba y vivía en los panteones. Y todo el pueblo escuchaba cómo gritaban en la vida. Amén, hermano. Yo quiero preguntarle algo en esta hora. Muchas veces nosotros pensamos que los endemoniados son aquellos que están en la calle. Déjeme decirle que la Biblia no habla de los endemoniados que están allá afuera. Los endemoniados son la gente que ha creído en Dios y ha desobedecido la palabra de Dios dentro de la congregación, en la iglesia cristiana en aquellos tiempos. Los que necesitaban liberaciones no eran la gente del mundo, era la gente que estaba dentro de la iglesia. ¿No? ¿O quién es el pueblo? ¿Amén? Sí, estaba endemoniado Pedro cuando Jesús le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Amén. Era un hombre que había caminado con Dios. Era un hombre que había visto tantos milagros. Era un hombre que había pasado años con Jesús. Y él estaba endemoniado. ¿Cómo puede ser posible? Dicen otros cristianos. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano esté endemoniado? Pero si todos los que están en la iglesia son muy santos, sí. Sí. Mire, hermano, en una ocasión, hace como 10, 12 años, estaba en un estudio de grabación y estaba grabando el primer disco, un disco que grabé con un grupo, que por ahí anda el disco, nadie lo conoce. ¿Qué creen que pasó? El ingeniero de la grabación, cuando estábamos cantando, estábamos grabando, de repente el ingeniero empezó a azotarse de la silla y empezó a brincar de la silla y empezó a hacer desfiguros. Y nosotros teníamos mucho miedo porque estábamos en su casa, estábamos en su estudio, estábamos en su domicilio donde estaba su mamá, donde estaba su hermana, donde estaba su padre y estaban sus hermanos. Si él veía, si ellos veían que nosotros le hacíamos algo a su hermano, a su hijo, a su padre, ¿qué iban a decir de nosotros? Entonces nos quedamos mirando solamente. Pero él se siguió brincando de la silla de donde estaba sentado. Y lo único que dijo el pastor que estaba con nosotros, el pastor Javier Morán se llama, dijo: hermano, vamos a orar. Cuando empezamos a orar, empezamos a reprender el demonio. Él se levantó de la silla y se azotó en el piso. Y cuando se azotó en el piso, se rompió la nariz. Y empezó a brotar sangre, pero abundantemente. Daba pavor y ver que estaba ensangrentado y estaba tirado en el piso. Y cuando sucedió todo esto, su madre escuchó que estábamos orando y abrió la puerta y empezó a entrar. Y cuando entró su madre, vio a su hijo tirado, con la sangre tirada. Era tan impactante, y entraron los hermanos, su papá y todos. Y el pastor preguntó: ¿cuánto tiempo tiene que les pase esto? Dice: desde el año pasado, él siempre que está haciendo la grabación,
Lo llevamos al médico porque el médico dice que falta de hambre, no tiene hambre, y es el estrés lo que le provoca estar así. Estaba muy lejos la ciencia de entender lo que estaba sucediendo. ¿Sí o no, hermano? ¿Y qué creen que pasó? Cuando el hombre empezó a azotarse en el piso, lo único que pudimos hacer es reprender al enemigo y empezamos a atar y a reprender en el nombre de Jesús. Este era un hombre que tenía 16 años de ser cristiano, estaba en un estudio de la oración cristiana, no era un hombre del mundo, no era una persona que le gustaba el baile, no era una persona de cinturón y sombrero. Eso no es pecado, pero no era eso. Era un hombre que traía la Biblia, era un hombre que iba todos los días, se levantaba y a las 11 de la mañana estaba en el estudio porque tenía mucho trabajo. Y él grababa por las canciones de Dios, no del mundo. Y entonces, ¿por qué estaba pasando todo esto? Ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede todo esto? La Biblia dice que si tú buscas a Dios, si tú pides, lo que tú pides recibes. Pero para tú pedir, primero tienes que obedecer a Dios. De lo contrario, Dios jamás te va a escuchar. A veces en su gran misericordia, Dios a veces te escucha y hace el milagro. Por su gran misericordia, porque es un Dios amoroso. Muchas veces porque traes a otra persona y esa persona te está mirando de ti, que estás enfermo, entonces Dios dice, yo te curo para que el otro te salve. Porque si no, va a decir, mira cómo anda él, me está predicando, pero mira cómo está. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros empezamos a reprender y a reprender, él se levantó y se preguntó, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo en el piso? ¿Qué fue lo que me pasó? El hombre había sido libre después de 5 minutos. Solamente 5 minutos. Es lo que nos ha dado. La gente de hoy en día ya no cree en la liberación. Todo el mundo entra en una iglesia, así como entra, sale. La gente va solamente por compromiso, piensa que la vida es sentarse y ocupar una banca. Él ya cumplió con Dios. No, hermanos, no nos equivoquemos. Eso es una mentira del diablo. Si usted entra en un garage, no se hace un estrés. Si usted se va al campo, si usted está donde están los caballos, usted no se hace un burro. Esto es una equivocación tan grande. Usted está perdiendo el tiempo si usted solamente va y se sienta en la iglesia y no actúa. Su fe es muerta, dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde vienen los endemoniados de la iglesia? ¿De dónde salen? ¿El por qué? Porque tú me permitiste. Porque Satanás solamente está esperando un solo momento, un solo instante, que tú le des chance y en ese momento se acuerde de ti. Amén. ¿Por qué los cristianos están endemoniados? Un cristiano, yo no digo que es que el cristiano que ayuda y que ora y que vive en la presencia de Dios está endemoniado, no. Es la persona que busca y que le da lugar al enemigo. Es el que el enemigo no se hace dueño del cuerpo y de la mente. Amén. Las murmuraciones, todas esas cosas son lo que invita a Satanás que entre en su vida. Las cosas que la carne exige y pide es lo que te hace a ti darle lugar al enemigo. Amén, hermano. Una persona que llora y llora y gime de madrugada, del mediodía, de la tarde, no hay diablo que le pueda hacer frente porque Dios está ahí. Y dice la Biblia que el que teme a Jehová, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de que le teme y lo defiende. Amén. ¿Y qué dice en otra parte de la Biblia? Dice, yo no quiero muchos sacrificios, lo que quiero es obediencia. Amén. Tengo mucha experiencia en la liberación, porque desde mí fui convertido cuando vi cómo fue sanado a mi madre. Ahí fue donde creí en Dios. Por eso yo creo mucho en la liberación. Yo no creo que todos los cristianos estén endemoniados, como dicen otros pastores, que todos los que llegan a la iglesia están. Tampoco es verdad eso.
Pero sí hay cristianos endemoniados. Sí, es verdad. Eso existe en la Biblia, en los tiempos de antes siempre existieron. Vamos a la palabra para que empiecemos a aprender si de lo que yo estoy diciendo son cosas inventadas por mí o me enseñó algún pastor o lo dice la palabra. Amén. Vinieron de otro lado de la región de los gadarenos, el cual salió el hombre, el cual salió de la barca, enseguida en los encuentros de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con brillo y cadena, mas la cadena había sido hecha pedazos por él. Desmenuzaron los brillos y nadie les podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Clamando con gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Altísimo. Conjuro por Dios que no me atormentes. Porque les decía: salte de este hombre, o sal de este hombre, espíritu inmundo. Amén, hermanos. Rapidito, el que es escrita bíblica, por favor. Mateo 5, 21. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El que lo tenga, por favor, que se pare de pie y empiece a leer en voz fuerte, por favor, que se escuche bien. Mateo. A ver, hermano, a ver. Mateo 5, 21, ¿dónde está? ¿Usted qué dijo? A ver, permíteme un segundo. ¿Cuánto me estoy aquí? Amén. Es Marcos, es 1:21, hermano, perdón. Marcos 1:21. Fuerte, por favor. Y se admiraban de su doctrina, que les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué vienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para decirnos, sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: nadie gritó de él, y el espíritu inmundo con violencia y clamando con gran voz salió de él. Amén. Lo reprendió y sacudiéndose salió de él. Jesús mismo practicó mucho la Biblia. En toda la Biblia lo dice. Yo no sé qué Biblia trae algún hermano que no aprende la Biblia. Amén. Yo no sé cuál sea su Biblia, porque aquí tengo yo desde el principio hasta el final de la Biblia, habla de la liberación. Cuando yo conocí la palabra, ya algunos ya conocen la historia, pero es muy necesario que escuche usted que no ha escuchado. Amén. Y la palabra siempre es repetitiva. Amén. Yo tenía solamente 13 años. No conocíamos la palabra de Dios, éramos muy católicos, sin ofender la religión católica y sin ofender a nuestros hermanos. La gloria sea para Dios. Cuando mi mamá se enferma
y pierde totalmente su conocimiento. Estábamos sentados sobre la avenida, llorando. Ese pueblo no había cristiano más que una familia de cristianos. De verdad. Pasa el Señor, que por cierto era descalzo, ni siquiera era un hombre bien vestido, como todo el mundo quisiera verlo. Había pasado a 2 sacerdotes católicos, solamente dio unas agüitas por ahí y nunca sucedió nada. Pero cuando llega este varón, al ver nuestro sufrimiento, el sufrimiento de mi padre y de nosotros que éramos pequeños, yo tenía 13, mis otros hermanos 9, y así éramos 8. Pero cuando el Señor vio, dijo, pues voy a ver qué está pasando porque todos están llorando, ¿no? Y llega y nos pregunta, le pregunta a mi papá y le dice, ¿qué tiene, Señor? Y mi papá no contestó porque estaba llorando, tenía las lágrimas en los ojos. Pero el Señor, al decir esto, mi madre contestó diciendo incoherencias. Y es cuando el pastor entendió que estaba enferma mentalmente. Entonces lo único que se le ocurrió al pastor decir es que falta el amor de Dios en su casa, en la casa de ustedes, dijo mi padre. Cuando eso dijo el Señor, yo me volteé a mirar, porque nosotros éramos muy católicos y muy idólatras, como dice la palabra. Teníamos santos al tamaño de un ser humano normal. En cada esquina, uno estaba más pelado, otro más barbón, pero todo era. Amén. Entonces, cuando dijo eso el pastor, yo me quedé mirando a los santos y dije, qué equivocado está el Señor, porque aquí lo que sobra son dioses. Y verdaderamente son dioses, como dice la Biblia, dioses paganos, que no son dioses verdaderos. Y cuando solamente dijo el Señor estas palabras, recuerdo bien lo que dijo el pastor, lo único que puedo hacer es orar por ustedes, si quieren. Yo creo que mi padre ni siquiera escuchó bien, solamente dijo que sí, ¿cómo se dice? En su desesperación. Y entonces empezó a entrarse en la casa, y yo recuerdo que nada más lo hincaron a mi madre en una silla. Y el Señor empezó a orar, y nos dijo que tapáramos los ojos. Yo no tapé los ojos, porque siempre fui muy curioso de niño. Y solamente me quedé mirando a ver qué iba a suceder. Empezó a orar y solamente dijo, Padre Dios, que me has enviado en este lugar. Hoy en este día llega el amor de Dios en esta casa. Empezó a orar, a reprender y no sucedió nada. Se fue. Nunca nos dijo lo que iba a suceder. Y tampoco nos dijo, póngase a orar y a ayunar, tenga fe para que sane. No dijo nada de esas palabras. Simplemente oró y se fue. Dentro de su corazón el Señor, eso lo entendimos después, ahora que yo ya soy pastor, ya me doy cuenta cómo son las cosas. Amén. Entonces, Él regresó a los 3 días. Él cuando vio la situación de nosotros, Él se puso en la brecha, Él se puso a ayunar y se puso a orar, Él dejó de tomar y de beber 3 días. Amén, hermano. Es un caso un verdadero siervo de Dios. Mi padre no le pidió, ni siquiera le dijo por favor, porque no sabía lo que iba a suceder. Después de 3 días regresa el pastor, que por cierto teníamos mucho coraje, porque siempre nos había dicho que los cristianos, que los luteranos y que cuantas cosas, los aleluya, que son gente que adora al diablo y que hace el rito no sé qué. Y entonces yo odiaba mucho a los cristianos. Y siempre lo veía como gente mala, gente diabólica. Pero cuando llega el Señor vuelve a hacer lo mismo, empieza a rodear a mi madre en una silla, y yo recuerdo a él que levantó la mano y dijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Cristo tiene poder. Empezó a hablar palabras así, con mucha autoridad. Y se fue a poner la mano sobre la frente de mi madre, cuando yo estaba mirando. Antes de que llegara su mano en la frente de mi madre, se fue para atrás y se cayó al piso. ¡Tras! Cuando se cae al piso, mi madre empieza a gritar como un animal que lo están degollando.
Y empieza a hablar en todas las voces y empieza a decir, ¿por qué me vienes a atormentar? ¿Por qué me vienes a molestar? Este lugar tengo 300, 400 años, estoy aquí. ¿Y por qué tú vienes a molestarme? Y solamente dijo el pastor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que tú me has dado, y tú dices que soy tu siervo, y hoy, en el nombre de Jesús salvo. Mi madre solamente respiró su debilidad, se levantó, creo que fue dos minutos y es mucho. Se levantó y se sentó a la silla. Y ya estaba normal como nosotros. Como nosotros. Hasta el día de hoy, hace 3 días que estuve con ella. Y es tan normal, creo que es más normal que nosotros. ¿Amén, hermano? ¿Creen en la obra de Dios? ¿Creen que existen los demonios? ¿Creen que los cristianos pueden estar endemoniados? Pueden enseñarlo de otra forma. Que el cristiano, desde que conoce la palabra, nunca más vuelve a pecar. Que error tan grande. De veras. Pero no por eso tampoco vamos a empezar a pecar, ¿sí? No. La Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor la salvación que Dios nos dio. Amén. Con temor y temblor. Y no pecar contra Dios. Lo que dura es darse de golpe contra el ánimo. ¿Quién entiende lo que quiere decir eso? Es como darse de patada contra Sansón. Así es pecar contra Dios. No podemos pelear contra un Dios verdadero. Amén, hermanos. Entonces, desde entonces, y así fue como yo conocí la palabra de Dios. Así fue como yo conocí por vez primera, en la primera vez que estaba yo conociendo la palabra y estoy viendo una liberación. Y desde entonces Dios nos ha permitido hacer tantos trabajos con diferentes pastores en diferentes lugares. Liberaciones. Pero tampoco provocamos al enemigo y le decirle a algunos hermanos, tú estás endemoniado. Tampoco es correcto eso, porque tú en el momento que tú le dices, estás endemoniado, a quien lo recibe y ya se endemoniada. Eso es verdad, porque es mío. Tampoco es correcto eso. Lo más correcto de un pastor es bendecir su siervo, bendecir a sus hijos, a sus feligreses. No es correcto, como decía el pastor hace unos días, eso de maldecir a los hijos de Dios. El pastor está para bendecir y no para maldecir. Amén. Tiene autoridad para maldecir, sí lo tiene, pero no tiene por qué maldecir. Tiene que bendecir en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Ok, vamos a continuar con esto. Vamos a buscar el libro de igual Marcos 7:28. Perdón, 7:24 por ahí, por favor, si alguien me puede buscar. Marcos 7:24 hasta 30. Fuerte, por favor. Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y de Fenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que te sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a ella, halló que el demonio había salido y a la hija acostada.
está en la cama. Amén. ¿Qué dice? Si es bíblico lo que estamos hablando, amén. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofencia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el sangre de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió él y dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Sí practicó la liberación Jesús. Sí practicó la liberación donde quiera que llegaba. Hacía liberación. Y los endemoniados sentían la presencia de Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Pablo hicieron lo mismo. Amén. Después de que Jesús se había levantado al cielo, quedó Pablo, Pedro. Si se acuerdan que la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en una ocasión iba Pablo caminando y salió una niña que adivinaba. Y pasó Pablo en medio de la gente, de la multitud, y una niña gritó desde allá y dijo, ese hombre que va caminando allí es el siervo del Dios Altísimo. Y Pablo solamente dijo que la sangre de Cristo reprenda en el nombre de Jesús. Se fue a caer hasta allá y nunca más pudo adivinar a la niña, porque el demonio que adivinaba salió de ella. Inclusive por esa situación Pablo y Silas fueron demandados y por eso se fueron y los encerraron. ¿Sí se acuerdan? Y que cuando ellos estaban el corito ese de Cristo rompe las cadenas, cayeron los muros, se abrió la puerta y salieron. Amén. Que hasta el carcelero y la familia se convirtieron. Y eran las 3 de la mañana, llega el esposo, el soldado, o lo que era, tocando la puerta de su esposa, diciéndole que había sido salva y había conocido a Dios Todopoderoso. Amén, si se acuerdan, ¿no? La Biblia dice todo esto, entonces sí es verdad. Aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Cómo puede vivir el cristiano? ¿Cómo vive la santidad dentro del corazón de un cristiano? Así como usted come 3 veces al día y lo alimenta su cuerpo 3 veces al día, así también el espíritu que lleva dentro de usted no puede vivir una semana sin que usted ayude. ¿Cómo puede ser posible que usted diga que es cristiano si usted no ayuda para nada? Usted no es nada. Usted si no come un día, ¿qué le pasa? 2 días, ¿qué le pasa? 3 días y se debilita, ¿no? El Espíritu Santo que está dentro de usted, necesita comer, necesita también ayuda, necesita oración para poder vivir. Un cristiano verdadero no vive sin ayuda. Amén. No podemos engañar. Yo conozco pastores, pasan años y no ayudan. Años pasan y no ayudan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que son verdaderos siervos de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hace mucho tiempo que se divorció de Dios y no se ha dado cuenta. Hace mucho tiempo que ya no siente cosquilla cuando le hablan de Dios. Solamente es para cumplir el compromiso, se para en un púlpito y empieza a hablar de Dios. Pero verdaderamente no es un verdadero cristiano. Solamente ha sido un puente para que otros pasen sobre él, para que la gente se convierta en Dios. Amén. ¿Por qué Dios no quita un hombre como ese en una congregación? Porque sirve para un puente solamente, para que otros se conviertan.
Amén. Entonces no puede existir un cristiano sin ayuno y sin oración. Así como usted no vive sin comer 3 veces al día, no hay un cristiano que no ayune y que pueda vivir sin comer. Amén. Esta carne siempre pide todo lo contrario de lo que Dios quiere. Me interesa mucho los bailes, la ropa muy bonita, todas las cosas que es contradictoria a Dios. Mirad pues, dice la palabra, mirad las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven no permanecen para siempre. Amén, hermano. Esta señora rogaba para que su hija fuera liberada. Por su gran fe fue liberada. Cuando llegó la señora y su hija estaba en la cama, pero ya estaba libre. Amén. Una ocasión estábamos cantando alabanza, yo estaba con un pastor en una congregación. De repente una hermana empieza a girar de donde estaba sentado. Nosotros siempre he sido de guitarra, yo siempre estoy al frente, al lado del pastor. Toda mi vida he sido así. ¿En qué iglesia no me he parado a tocar la guitarra? Gracias a Dios por eso. De repente yo estaba mirando cómo la hermana giraba los ojos, pero giraba totalmente, y regresaba y giraba y regresaba. Era algo muy impactante. Y yo estaba mirando desde aquí, el pastor también estaba mirando. Solamente el pastor dijo 2 palabras: la sangre de Cristo tiene poder. La señora se azotó, pase la silla donde estaba, hasta se golpeó la otra hermana que estaba ahí, porque se cayó. La hermana estaba en delante. Era una persona que tenía 10 años de iglesia. Todo el mundo lo conocía. Y siempre que hablaba, siempre que llegabas, te abrazaba, te daba un beso y te decía: hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Quién se iba a imaginar que había un espíritu? ¿Cómo tú te identificas con una persona como esta? ¿Cómo tú vas a saber que verdaderamente no está libre tu hermana, tu hermano? El Espíritu Santo es el que te hace decir, o cuando el demonio ya no soporta más de la presencia de Dios Todopoderoso, se manifiesta. Y tú tienes que actuar. El cristiano siempre tiene que estar preparado para lo que sea. Tú no puedes decir: ya no estoy preparado, y que ayer me peleé con mi esposa. Ayer me peleé con mi esposa, acabamos de discutir. Ay, perdón, pastor, que no puedo. Desecha todo eso. Si te peleas, ¿por qué has esperado? ¿Por qué estás esperando que Dios te diga: pídele perdón? Si tú sabes que ya te peleaste y no sabes que te va a venir en el camino donde vas a regresarte a tu casa, inmediatamente ya pecaste, pide perdón y camina. No te detengas, porque en ese momento que estás tirado, vienen muchos demonios y te van a aplacar y nada más te vas a volver a levantar. Amén. Entonces, son palabras muy importantes en estos días. Los demonios de depresión de tercer grado están matando mujeres, más mujeres que hombres en nuestro tiempo. Amén. Depresiones en niñas de 14, 16 años. ¿Cómo puede ser posible? Espíritu de suicidio en todos los lugares, mientras el pueblo de Dios duerme. Amén. ¿Qué hace el pueblo de Dios? ¿Ustedes creen que eso Dios no les va a dar cuenta en los días posteriores? ¿Ustedes creen que Dios ustedes les va a dar una recompensa por esta situación? ¿Cuántas veces te has postrado orando por la hija del vecino cuando has visto, o su hijo del vecino, cuando has visto sus hijos? Nunca. No te lances a hacer eso. ¿Por qué no tienes amor a Dios? Si ni siquiera eres algo tú, ¿cómo se van a hacer ese deseo? ¿Cómo vas a tener ese deseo? Estás muy lejos. ¿Saben con qué finalidad Dios hizo al ser humano? ¿Ustedes creen que es para estar esclavizado en un sangue viviendo? ¿Ustedes creen que es
es para que sea esclavo de un mercado, esclavo de una cantina, esclavo de un trabajo. Cuando Dios formó al hombre, es porque quería su honra y su gloria. Por eso formó al hombre. Con esa finalidad Dios hizo al hombre y a la mujer. Para que estemos ahí postrados dándole gloria. Día y noche. Con esa finalidad lo hizo. Pero como Satanás vio que Dios iba a tener toda la honra, la gloria por parte del ser humano, y entonces se metió otra cosa. El pecado. Distorsionó totalmente. Y así nosotros cambió nuestra mente y estamos muy lejos de adorar a Dios. Y no nos hace crecer porque aquí está, porque ahí siempre está el enemigo. Amén. Poniéndole a usted que quién será de usted el día que pierda su trabajo. ¿Qué será de su hijo el día que no le dé? ¿Qué será de usted el día que no tenga un tubo? ¿Qué será de usted cuando no tenga los zapatos como se acaba? Un día le dije a Dios, si me dejas en chancla predicando, no importa, Señor, casi me deja. Lo que yo dije casi se cumple. Y ya cuando yo a final de vera dije, Señor, que se dejan unos guarachis, por favor. En serio. Ustedes no saben lo que nosotros pasamos. Hace apenas unos días. 6 meses me quedé sin trabajo. Bueno, aparte de que le dije a Dios, yo dejé mi trabajo. 2 años dejé mi trabajo para apartarme totalmente para Dios. Mi esposa dejó su trabajo. Nosotros cantábamos en el mundo. No, nosotros venimos muchas veces a cantar aquí en muchas veces. Aquí nosotros hacíamos un show tremendo y todo el mundo ya saben cómo es ahí, ¿no? Entre alcohol y vino. Pero qué grande es Dios y dijo, ahí mismo van a estar, pero para mi honra y gloria. Y saben que todavía le llaman a mi esposa y le dicen, necesitamos un evento, queremos que venga, pero queremos que venga usted, no usted. Para que nosotros le tocara la fecha que ellos querían, tenían que llamar un mes de anticipo, o sea, de tiempo. Si no era el mes, ya no nos alcanzaba. ¿Cómo teníamos que trabajar? Y nos dábamos el lujo de cobrar bien. Todo lo que es allá por la tierra del mole. Miren dónde estoy. Y decidimos dejar todo esto. Todo eso para hablar y para predicar a Dios. Pero ustedes saben lo que cuesta vivir solamente en la fe. Por eso dijo el pastor hace unos días. ¿Ustedes creen que es fácil levantar la voz y hablar más de un pastor que ha padecido tanto por la iglesia? Ustedes creen que es fácil. Lo pueden hacer, pero tiene consecuencias. Amén. Pero yo bendigo a todos. No los maldigo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar, hermano, un poco más aquí, texto. Por ahí, por favor. Marcos 9:14. Rapidito, por favor. Dios, Jesús siempre hizo liberación donde quiera que llegaba. Amén. ¿Cómo dice, hermano? Fuerte, por favor. Cuando llegó a donde estaban, los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y él respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espuma, o bajo y cruje los dientes, y se va secando. Y le dije, discípulos que ustedes
Amén. Dice así: cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, asombró y corriendo a él les saludaron. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y ella es pura maja, y cruja los dientes y se va acercando. Y dije a tus discípulos que los echase fuera y no pudieron. Respondiendo él le dijo: oh generaciones incrédulas, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportarlos? Tráiganmelo. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en la tierra se revolcaba echando espuma maja. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlos. Pero si se puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame entre tu Dios. Pero Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en el nombre de él. No entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó libre, quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no le pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Ayuno? ¿Ayuno cristiano se puede vivir sin ayuno? No. ¿Usted cree que el diablo le va a hacer a usted si está bien comidito, está panzoncito como yo, y llega para perder a Dios? ¿Saben qué me dijo una vez el diablo? Un día yo era muy joven, tenía como 3 meses en la iglesia. Se me demoniaron 3. Una iglesia muy espiritual. Cuando esa iglesia ayunaba, lloraba, cantaba alabanza, temblaba 3 kilómetros a la redonda. Y toda la gente incrédula veía. Esa es una iglesia verdadera. Esa es una senda antigua. Y se endemonia 2 o 3 hermanos. Y el pastor no se daba abasto. Y yo era el único que medio inquieto estaba yo, que ya quería reprender al demonio. Pero era muy nuevo. Y entonces, cuando se endemonian 2, el pastor se quedó para allá con 2. Yo me quedé por acá con un hermano, que por cierto ni me conocía, porque era nuevo en la iglesia. Cuando voy y empiezo a reprender al demonio, empieza a abrir los ojos, hermana, y se me queda mirando con los ojos rojos y Dios. Y con doble voces me dijo así, en mi nombre, me dijo, hasta con cariño, me dijo: Lalito. Pero ¿cómo crees, Lalito, si hace 2 meses estabas conmigo? Y no me hubiera dicho hace 2 meses, ¿cómo me dijo? Hasta es tonto el enemigo, y es más sabio el Espíritu Santo que estaba allí. Me dijo: ¿cómo crees que tú me vas a reprender si tú tienes 2 meses que estabas conmigo y hacía lo que yo quería? Que empiezo y le contesto y dije: dijiste hace 2 meses, pero hoy es otro día. Y luego me volvió a repetir: pero si tú eres pecador, pero si tú estás pecando, tú estás haciendo esto y lo otro. Sí, pero el que viene a reprender no soy yo, el que viene a reprenderte es el Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, el Santo del Puro, el que nunca ha pecado. Yo soy pecador, pero yo vengo en el nombre del Dios pecaminoso. Cuando dije esas palabras, empezó a revolcarse como culebra la señora, y solamente hubo un brinquito, y en el nombre de Jesús fue salvo. En ese momento, que morí. Fíjense cómo hay que saber hablar y cómo tienes que tener, tú tienes que tener el don de discernimiento. Por eso tienes que ser espiritual, no puedes estar sanando todo el tiempo, porque entonces nunca vas a tener un
y lo que Dios quiere. Amén. Siempre cuando hay un endemoniado, siempre cuando alguien está endemoniado, siempre pasan algunas cosas que tú desconoces, por eso está el Espíritu Santo, y por eso tú tienes que ser espiritual, por eso tú tienes que ayudar, tienes que orar, tienes que estar siempre en contacto con Dios, porque tú no sabes cómo va a actuar el Espíritu Santo, tú no sabes cómo va a actuar el Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo te va a decir, haz de esta forma, y en ese momento sucede la liberación. Amén. En una ocasión, el hermano G. Ávila, que ya murió hace tres meses, no sé si alguien lo conoció, un gran siervo de Dios. Él le decía, papito querido, decía Dios, tú dijiste que tú me invitabas. A mí yo no preocupo cómo pagar a la gente. Tú eres el que invita, tú me invitaste y tú pagas. Entonces decía que una ocasión una señora, así donde él estaba predicando, empezó a blasfemar de tal forma el nombre de Jesús. Empezó a hablar con unas palabras, dice que sintió por medio del Espíritu Santo. Él cuando hablaba de eso decía que él le decía a Dios que ya no volviera a suceder de esa forma como lo que le había sucedido, porque sintió un impulso y le pisó los callos a la señora. Y en ese momento fue libre la señora. Nada más hizo, ¡ay! La señora, que fue libre. Y él decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que así? Dice que cuando estaba la señora, nada más fue que pisó los callos. ¡Ay! Hizo la señora. Y en ese momento fue libre. Y dejó de hablar, se remostró, la señora se postró y dio gracias a Dios. Ese fue uno. Otro, una ocasión dice que estaba un gordito atrás de él. Hablaba unas cosas en contra de Jehová, Dios de los ejércitos. Dice que él dejó la Biblia en la mesa, así como yo estoy predicando. Dice que fue y dio un puñetazo en la boca. Y cayó al piso, el otro se levantó y fue libre en el momento. Y él decía, son 2 ocasiones que le había pasado. Dice que no sabe dónde sale el impulso y por qué Dios lo hace. Y le pidió tantas veces a Dios que nunca más sucedieran esas cosas, porque somos correctos con él. Pero si el Espíritu Santo dice, yo uno al esclavo de Satanás, que le quedan los chaques al enemigo cada rato, constante de llama. Entonces decía el hermano que cuando el gordito dio un se fue a caer y fue libre. Y cuando termina la campana, ve al Señor porque el pastor, el evangelista, siempre vendía su cassette, sus discos. En aquel tiempo eran esos discos de grandotes que sale bajo tu brazo gordito, con un disco de eso, de su testimonio de él. Y la abrazó el pastor y dijo, gracias hermano, por eso hoy. ¿Sí entienden lo que pasa? Por eso dice la Biblia que tenemos lucha contra el ¿qué dice? Vete a agarrar a tu enemigo, a tu vecino. Así dice. No tenemos lucha contra carne ni sangre, tenemos lucha contra espíritu y potestades de la tinieblas. ¿Y cómo vas a pelear contra el espíritu? Es toda una carne. ¿Y cómo vas a pelear contra la carne si estás en Cristo? El espíritu pelea contra el vecino. La carne pelea contra tu vecino. Estás en carne. ¿Sí? Pelea contra el espíritu. Sea espiritual, busca a Dios, empieza a ayudar, empieza a orar, empieza a intervenir las cosas de que el Espíritu Santo quiere y lo que el enemigo también quiere. Nunca vas a poder discernir las cosas espirituales si estás bien lleno de tamales por aquí. Empiezas a vivir una vida espiritual, empiezas a buscar a Dios. Empecemos a buscar la santidad, vivamos una vida santa y pura como Dios lo quiere. Para que cuando tú te pares, se levante alguien y diga, ella que va a caminar es la sierva de Dios Altísimo. Y solamente tú le vas a voltear y le vas a pedir la sangre de Cristo por represa y quedan libres. Empieza a dar ese testimonio y ya no estés perdiendo el tiempo. Amén, hermanos. Empecemos a dar y empecemos a instruir lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú vengas solamente y te sientas en la banca y vienes y dices, Señor, gracias, ya terminé, gracias a Dios.
El día de hoy ya se viene a cumplir. Ahí nos vemos el próximo domingo. Cuando pueda, porque no hay veces que no puedo. Sí, hermano. Empiezas a trabajar para ti. Empiezas a que el enemigo te vea como enemigo y que no te vea como un compañero de iglesia. Porque está ahí a tu lado, no crees que está allá afuera. Está mirando y está metiéndote en la mente y te está diciendo, ya ves cómo está diciendo. Ya ves que te equivocó ahí. Ya te diste cuenta que dijo algo que no es correcto. Ahí está sentado ahí a tu lado. Sí. O están por allá por la ventana sacándote la lengua diciendo, ahorita que salga vas a ver. Aquí estás protegido por el poder de Dios y por el pastor. Pero ya muérate de eso solito. Entonces nos pondremos cuenta. ¿Sí? ¿O crees que no diga eso? O dice, ya te espero que dé un versículo porque ya fuiste a la iglesia. No. Allá te va a esperar. Por eso es que tú tienes que ser bien consciente cuando vienes a la iglesia. Aquí vienes no solamente a cubrir la barca, porque hay muchos vacíos. Que sirva de algo y no voy a hayas bebido. Y que sirva de algo de lo que escuchaste. Que algo te quiere, obedece algo, obedece, como dice la palabra. Porque obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Vamos a seguir, hermano. Ya voy a terminar. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Marcos 19:14, ahí es donde estábamos. Hoy a las 7:24 a 30. 9:14. Lucas 8:1. Para la gloria de nuestro Señor Jesús, Santo de Israel, Jehová Dios de los cielos. La gloria es para ti, Señor Jesús. Lucas 8:3. Santo de Israel, Señor. Gloria a Jesús. ¿Alguien lo puede, por favor, a ver? Lucas 8:1. Amén. Sí. 8:1 hasta 3. Perdón. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo, Dice así, 8:1. Aconteció después de que Jesús iba por toda la ciudad y aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dos jóvenes, y algunas mujeres que habían sido sanadas del espíritu malo y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Amén. Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que le servían de sus bienes. Amén. Eran gente que estaba dentro de la iglesia. No era el borrachito. No es el que va a los baños. Amén. Bueno, voy a continuar con lo de la hermana. Y ahorita seguimos con la hermana que le da vuelta a los ojos. Después de que había sido libre, el pastor le preguntó, hermana, ¿cuánto tiempo tiene en esta iglesia? Dijo 16 años. Y hace 2 meses para acá me empezó a suceder cosas. Oye el ruido de mi casa. De repente me entra un espíritu de miedo. Y voy caminando y siento que alguien me está viendo. Y de repente dice que alguien me hace cosquillas. Y de repente dice que alguien pone la mano, su mano fría. Hasta la persona siente. Pone aquí su mano. Y empieza a sentir escalofríos. Entonces el pastor le pregunta, ¿por qué sucedió?
¿qué pasó? Y dijo ella, lo que pasa es que yo asistí 2 veces a una misa negra y a mí me coronaron de princesa de Satanás. Y eso no es todo. Y entonces Jesús continuó diciendo, pero eso no es todo. Me ofrecí a Satanás para que sacrificara mi cuerpo con el fin de obtener una vida eterna para siempre, según la creencia de los satanistas, que nunca más iban a morir. Pero ella estaba en la iglesia. Había pasado 16 años en una iglesia. Nadie se había dado cuenta de dónde viene y le decía, hermano, ay hermanita, Dios la bendiga, ¿cómo está? Bendiciones. Así todo el mundo dice. Una palabra vacía, no hay poder en nada. Porque si alguien te dice que Dios te bendiga, hermanita, y que la palabra de Dios haga obra en ti, entonces cualquier cosa sola el que está endemoniado, porque la palabra tiene poder y el que lo dice tiene suficiente poder y tiene el poder del Espíritu Santo. Pero había pasado en cuántas iglesias, había pasado en cuánto tiempo y apenas hasta en ese momento estaban siendo cogidos los demonios. Porque cuando los demonios saben que hay poder, empiezan a sentir y se quiere salir y no puede resistir la presencia de mi Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? Ese es el problema de la iglesia de hoy. No creen en la liberación. Creen que todos los que están en la iglesia son santitos. ¡Qué hermoso! Así debería de ser. Así debería de ser. Pero en cuanto Juan vio que no era así, la iglesia dijo, abogado tenemos ante el Padre por si pecado. Y Santiago dijo, si alguien ha cometido pecado, que pida perdón y que Dios lo levante. Amén. ¿Cuántas verdades hay ocultas, hermano? Amén. Vamos a continuar a lo que estamos ahorita. Lucas 8:1. Seguimos con Lucas 11:14 hasta 15, por favor. Gracias, Señor Jesús. Uh-huh. 11, 14 hasta 15. No, a ver, hasta allá. Como dice, es 11, 14, hermano. 11, 14 a 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. ¿Se dan cuenta de algo, hermano? La gente que está muda, sorda o cualquier cosa, es un demonio. Dice que cuando salió el demonio, pudo hablar. Amén. El mundo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otra, para tentar le pedía señal al cielo. Amén. Si nosotros vemos que la gente que no puede hablar, que es mudo, sordo, yo he visto con estos ojos, como dicen allá en el mundo, que se van a comer los gusanos, yo he visto cómo un ciego empieza a caminar. Yo he visto cuando el sordo empieza a escuchar. Yo me he subido en un púlpito con un evangelista cuando está enderezando los pies de los que están tugidos. Y yo he visto levantar en silla de ruedas muchos paralíticos. Hay un evangelista que yo mucho tiempo anduve con él,
Se llama Ramiro Camilo. Yo quiero mucho este hermano. Una ocasión yo vi a una señora, se subió con su muleta, ¿cómo se llama? Con sus piecitos así golpeados, y caminaba así. Yo siempre fui muy curioso. Ustedes saben bien que allá arriba nadie puede pasar, pero siempre fui muy curioso. Por atrás me subí. Y aquí estaban las cámaras, porque todos graban ellos. Y aquí estaba la cámara y ahí se ve la pantalla. Para los que no pueden ver ahí, aquí pueden ver la pantalla. Cuando dijo, pueblo de Dios, digan así, por su llaga fuiste curado. 3 veces dijo, por su llaga fuiste curado. Por su llaga, él dice, la señora Dios, y empezó a brincar. Todo el temple que caminaba y soltó por allá cayó el bastón. Y quedó sin más. Eso vi en una ocasión. En otra ocasión, creo que es la que estaba mirando la otra vez. Tú no estabas. De un niño que tenía las manos más cortitas que de otra. Y igual nada más dijo así, por su llaga, por la sangre de Cristo. 2 veces para la vida la madre de Dios del pueblo. Y endereza y se hace para él. Amén. Eso es un verdadero estilo de poder. Ese es el poder del Espíritu. Nos preguntamos a veces por qué no sucede un milagro en tu vida. Ahí les va. Hubo un pastor que tenía un hermano que estaba sentado en la silla de ruedas. Y el que estaba sentado en la silla de ruedas veía al evangelista, que es su hermano. Y él veía cómo sanaba muchos paralíticos, muchos ciegos, y él caminaba cuando él hacía la oración. Y un día le dijo, ¿por qué no me llevas contigo para levantarme y sanarme? Y dijo a su hermano, sí. La mayoría de los que estaban sentados en la silla de ruedas se levantaron y él no se levantó. Y él se enojó. El evangelista se enojó porque su hermano, que hasta llegó a enojarse con Dios, porque no lo levantó de la silla de ruedas a su hermano. Y después él le entró una curiosidad, así trabaja el Espíritu Santo, y le preguntó y le dijo, ¿tú por qué no te curaste? ¿Que no tienes fe? Dijo, no, es que yo tantas ilusiones me había hecho, como nunca he bailado en mi vida, nunca he ido a los bailes, nunca he ido a pasear, nunca he hecho tantas cosas. Y yo dije, cuando yo me cure y me levante de esa silla, y compro un par de botas, un caballo sin alcance y un sombrero, y me voy por allá, fíjense lo que dice. ¿Y ustedes creen que Dios estaba de acuerdo? Y Dios conocía su corazón. ¿Y sabe qué dijo Dios? No, mijito, así en silla de ruedas, a lo mejor de esta forma, tu alma puede ser salvo. Ni siquiera si estás seguro, y más, mucho menos tú con un par de botas, una pistola atrás y con los caballos. Estás perdido. Yo quiero ver. Y entonces el pastor y el evangelista le pidió perdón. Le pidió perdón a Dios, porque sabía dónde estaba Dios por no haber levantado. Amén, hermanos. Estas son las verdades ocultas en la palabra. Por último, 11, 24, 26. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es la más, hermana, por favor. Cuando el Espíritu no sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a casa de donde salí, y cuando llega lo haya barrida y abandonada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. Dice así. Cuando el Espíritu Inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿Dónde dice que regresa? ¿A su casa? ¿A su casa? ¿Cuánto Dios le dijo que el pueblo puede ser humano en su casa? Ya ven cómo es mentiroso y cómo es la ropa. Este no es. La Biblia dice que este es
dentro del Espíritu Santo. Por eso tienes que cuidar, guardar, santificar este cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Pero él dice, regresaré a mi casa. Ni siquiera pagaré. Pero él considera a su casa. Pero bueno, entonces dice, y no hablando, dice, volveré a mi casa de donde la cuando llega, la haya barriguita y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrado, muere ahí, y el poseer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ay, hermanos, cuidado con jugar con Dios. Satanás lo que quiere es tu vida, tu alma, destruirte a ti, destruir tu familia, dejarte en la miseria, dejarte en lo más vil y menospreciado. No le des lugar en el mundo, porque solamente está esperando. Solamente está esperando que tú le des una pequeña entrada y se adora y dice que tú ya vendiste la casa y que ya es profeta. Amén. Y como es tan mentiroso, hasta la escritura, cuando tú tocas el imagen, es una escritura única.